Muy bien, gracias, hermana Senia, muy amable. Ok, Amén. estamos en la Parashá Vayetse, la Parashá Vayetse, en Bereshit, o sea, Génesis capítulo 29. Estamos en Génesis 29. Bendito el Eterno. Y capítulo 29, en el verso 31. Anoche estábamos hablando en la clase de anoche acerca de la enseñanza de la bendición del perseguido, que aquí la vemos reflejada en esta porción, en este evento, porque el texto lo dice muy claro. Verso 31 dice, y el Eterno vio que Lea era desamada, por lo que abrió su matriz, pero Rachel era estéril. ¿Ok? Baruch Hashem. Esto, hermanos, siempre es bueno analizar todas estas cosas y ampliarlo en un sentido práctico para nuestras vivencias en este tiempo. ¿Ok? Porque siempre hemos entendido todos nosotros que cuando nosotros formamos parte del plan del Eterno, cuando nuestra vida está trazada en los libros del Eterno, el Eterno en algunos aspectos, no en todos, en algunos aspectos de nuestras vidas, Él pone su mano. Él pone su mano. Entonces, a veces usted se esfuerza en algunas cosas, en conseguir algunas cosas o en lograr algunas cosas en su vida y no las alcanza. Entonces usted piensa muchas cosas. ¿Será que estoy de malas o no es la voluntad del Eterno o esto no es para mí, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces eso es bueno llevarlo nosotros al pensamiento y al análisis muy crítico a través de la Torá, en el sentido de que a veces algunas cosas se atrancan porque de pronto no es el tiempo, no es el momento, no que no vaya a venir, va a venir, pero de pronto en el momento que usted lo espera o que usted piensa que es, de pronto no es. Porque no olvidemos que aparte de todo eso que usted espera, hay un montón de circunstancias alrededor. O sea, cuando el Eterno va a hacer algo con una persona, le va a conceder un milagro, una petición, el movimiento que realiza el Eterno no es solamente para usted, sino que a su alrededor, de las personas que tienen que ver con eso, el Eterno también los mueve, cambia, mueve las fichas, pone aquí, quita allá, etcétera, etcétera, para cuadrar todo de una manera buena para que usted reciba lo suyo, pero todo es en el tiempo del Eterno. ¿Ok? Todo es en el tiempo del Eterno. Yo me pongo a pensar a veces, David, cuando fue perseguido tantos años por Saúl, porque eso no fue una persecución de un mes, 2 meses, eso fue años, años. Ahora, ¿cuál es el detalle de esto, hermanos? De que David ya había sido ungido como rey. Entonces, porque Samuel ya le había rociado el aceite, lo había ungido como rey, pero más sin embargo pasaron años y años y años antes de que David realmente ocupara el trono. Y en esos años, David fue un fugitivo, fue perseguido por una nación, por mucha gente. En una ocasión se tuvo que disfrazar y se tuvo que hacer el loco, o sea, como si hubiera perdido la razón
le salía baba por la boca y andaba así y como una persona que le dio una locura y que no tenía control sobre sí mismo, tuvo que hacer eso para que no lo mataran. ¿Ok? Entonces uno piensa, hermanos, David en sus oraciones, en ese proceso, ¿qué pasaba por su mente? Diría, ¿será que el Eterno me abandonó? ¿Será que yo a la final no voy a ser rey? ¡Qué bobada! Eso ahí Samuel, el vidente, perdió el tiempo conmigo, es que ungiéndome para rey, miren las que estoy. Una situación paupérrima, una situación difícil. Pero lo que hay que resaltar en este aspecto, hermanos, es de que él en todo momento, él mantuvo su lugar con el Eterno. O sea, mantuvo su fidelidad. ¿Ok? Mantuvo su fidelidad y eso es muy importante, muy importante. Mantenernos en la línea con el Eterno, no importa lo que estemos viviendo, por lo que estemos pasando, el Eterno está ahí, está ahí. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces, en este caso de estas mujeres, de Lea y Rachel, el Eterno bendice a Lea porque era desamada, por eso el Eterno abrió su matriz. Pero Rachel era estéril, el Eterno cerró la matriz de Rachel y abrió la de Lea. Entonces dice el verso 32, y Lea concibió y dio a luz un hijo al que llamó Reubén. Pues dijo, el Eterno ha visto mi aflicción y ya que ahora me amará mi marido. Y concibió de nuevo y dio a luz otro hijo y dijo, porque el Eterno ha escuchado que yo soy desamada, me ha dado también a este. Y llamó su nombre Chimón. Y concibió de nuevo y dio a luz un hijo y dijo, esta vez mi marido se unirá a mí, puesto que le he dado a luz 3 hijos. Por eso llamó su nombre Leví. O sea, el Eterno a la desamada, a la menospreciada, a la que no le prestaban atención, de un hermanos, 3 hijos. Rubén, Shimón y Leví. ¿Ok? Tenaz eso. Y luego sigue. Y concibió nuevamente y dio a luz otro hijo. Y dijo, esta vez agradeceré al Eterno. Por eso llamó su nombre Yehudá. Tenaz. Y cesó de dar a luz. Paró. Lea paró de dar a luz. ¿Ok? Entonces, llama la atención en esta parte de que Yehudá, el nombre de Yehudá, viene de una raíz Judá, entre cuyas acepciones se hallan en agradecer y alabar. Ojo con esto, agradecer y alabar. Ustedes saben que cuando más adelante, cuando Jacob reparte las bendiciones, le dio a Yehudá un lugar de preeminencia, un lugar de privilegio y un lugar de ros, o sea, de cabeza. Por eso decimos los judíos. Los judíos. Mire que nunca se dice los dananitas o los rubenitas, siendo que Rubén fue el primogénito, el pueblo de Israel se le debía de llamar los rubenitas, el pueblo rubenita. ¿Ok? Pero no, como la bendición estaba reservada para Yehudá, entonces por eso hoy, desde a través de la historia, al pueblo hebreo siempre se le ha categorizado a través de Judá, de Yehudá, o sea, los judíos.
Y ahí se desprende esa palabra, los judíos de Yehudá. ¿Ok? No los rubenitas, sino Yehudá. Amén. Ok. Capítulo 30. Viendo Rachel que no daba hijos a Jacob, Rachel comenzó a tener envidia a su hermana Lea y dijo a Jacob: dame hijos, pues si no, muerta soy. Pero se encendió la ira de Jacob contra Rachel y dijo: ¿acaso yo estoy en lugar de Hachem, que te retuvo a ti el fruto del vientre? O sea, ella dijo: he aquí mi sierva Bilhah, llégate a ella y ella dará luz sobre mis rodillas para que también yo me construya en ella. Y le entregó a su sierva Bilhah como esposa, y Jacob se llegó a ella. Y Bilhah concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Entonces Rachel dijo: Elohim me ha juzgado, también ha escuchado mi voz y me ha dado un hijo, por eso llamó su nombre Dan. Dan. Ok. Vamos a detenernos aquí un momento en Dan. Tengamos en cuenta Dan, ¿de quién nace? Nace de Bilhah, una sierva de Rachel. ¿Ok? Una sierva de Rachel. Porque hasta este momento Rachel todavía no ha tenido hijos. Por eso ella en su desespero le da la sierva a Jacob para que ella conciba, y de ahí nace Dan. Bueno, ustedes saben, hermanos, lo que hemos hablado aquí respecto a la tribu de Dan. No es malo recordarlo porque mientras más apliquemos la ley de la repetición, más podemos memorizar las cosas. Ustedes saben que la tribu de la tribu de Dan es donde va a surgir el antimachía. Eso está reflejado en la parábola de los árboles en el bosque. Está reflejado en el mismo libro de Apocalipsis, cuando menciona las tribus de Israel, 12,000 sellados de cada tribu, o sea, 144,000 por todos. Y que cuando menciona todas las tribus allí, no menciona la tribu de Dan. La tribu de Dan quedó excluida de ahí. Cuando uno lee los comentarios rabínicos acerca de esta omisión, aunque hay un sector del judaísmo que ustedes saben que no leen el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento y menos el libro de Apocalipsis, pero de todas maneras sí existen algunos escritos y comentarios en referencia a lo que significa el nombre de Dan. ¿Ok? El significado de este nombre, que es juzgar. La palabra juzgar es una palabra que, de acuerdo al contexto, tiene muchas acepciones, tiene muchos derivados o acepciones, dentro de los cuales, hermanos, está el juzgar, castigar o, en fin, algo que tiene que ver con juicio, pero no un juicio de una corte, sino un juicio de castigo, porque cuando el Eterno va a castigar una nación, Él nunca dice: yo los voy a castigar, les voy a dar una paliza, les voy a dar una pela. No, Él siempre dice: he aquí yo voy a juzgar a Egipto, voy a juzgar a Siria o voy a juzgar a Babilonia. Siempre el Eterno usa la expresión juzgar.
que cuando uno profundiza un poco más, eso tiene mucho que ver también con poner en la balanza sus obras, poner en una balanza las obras de esa persona, de ese pueblo o de esa nación. Entonces, si la balanza dio negativa para ese pueblo, entonces de ahí como que hay una medida que la Torah lo llama el colmo, hasta que llegó al colmo, o sea, hasta que llegó a la medida, se rebasó la copa de su maldad, de su iniquidad, etcétera, etcétera. Entonces, siempre se usa la palabra juzgar. Y la palabra juzgar viene de una raíz que es de Dan, porque la palabra Dan quiere decir juzgar, juzgar, o sea, castigar. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos? ¿Por qué Dan? Primero por su nombre, pero también tiene que ver porque el Eterno va a permitir que a través de la antimachía, porque es que la antimachía no se va a ocupar de castigar o de hacer maldad con la gente del mundo, con los no creyentes. La misión de él, el trabajo, la labor que él va a hacer es juzgar o castigar o levantarse en contra de los creyentes, en contra del pueblo israelita, el pueblo hebreo, y en contra de todos los creyentes. Entonces, no pensemos, hermanos, que el antimachía se va a levantar solamente en contra del judaísmo, solamente no. Se va a levantar en contra de todo lo que se desprenda de Yeshua, del Mesías. Ahora, ¿qué se desprende del Mesías? Torá, mandamientos y la fe en él. ¿Ok? Entonces ahí incluye el mismo judaísmo. Ahí incluye también todos los creyentes en Yeshua, pero no todos los creyentes en general, sino todos los creyentes en Yeshua que tiene algo que ver con la obediencia al mandamiento, a la Torá. Porque una de las cosas que más rechaza o va a rechazar el antimachía no es tanto un pueblo en sí como una bandera, sino lo que practica ese pueblo, que es la Torá y que es la fe en Yeshua. ¿Ok? O sea, en la antigüedad estuvo Babilonia, estuvo Persia, estuvo Grecia, estuvo Roma, estuvo los filisteos, estuvo Amalek, que se levantó contra el pueblo hebreo. En sí como pueblo de la Torá. ¿Ok? Como pueblo de la Torá. Pero como ese pueblo va a ser trasladado, va a ser movido a la fe en Yeshua, porque es que hay esto es algo que tenemos que entender claramente, hay un movimiento cósmico en cuanto a la fe y en cuanto a la Torá, que ese pueblo de la fe que guarda la Torá va a entrar a la fe en el ungido, en Machía, en el verbo que se hizo carne, va a entrar a la fe, ¿ok? Porque eso es lo que viene. Entonces, como el antimachía va a aparecer al final de los tiempos, lógicamente, él no se va a encontrar con un pueblo judío solo, sino que se va a encontrar con un pueblo, con un judaísmo, con un pueblo israelita, con un pueblo hebreo, abrazando y fortaleciendo su fe en el Mesías. ¿Ok? Porque ustedes saben, antes de que el antimachía aparezca completamente, antes de que aparezca completamente, ya los judíos ortodoxos o los israelitas ortodoxos que no creen en Machía en este momento, ellos van a venir a la fe en Machía.
¿Ok? Entonces, eso es lo que va a desatar la ira. Por eso es que dice, y en la profecía en Apocalipsis y en Daniel dice, y que volcará su ira en contra de la descendencia de la mujer, porque la mujer representa a Israel, ¿se acuerda? Dice, desatará su ira en contra de la descendencia de la mujer, que es el pueblo israelita ya abrazando la fe en Jesús. O sea, en la época de la antimachía ya no va a existir un pueblo judío sin machía, sino que va a existir un pueblo judío. Todos los ortodoxos van a abrazar la fe en Yeshua y vamos a ser un solo pueblo, completamente. Viene a ser la unión de las dos casas, como está profetizado en el libro de Daniel. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, al final del capítulo, donde habla de los dos palos. ¿Ok? Hay que tener bien presente esta parte para que entendamos cómo es que se va a desarrollar, cómo va a ser el escenario en los tiempos del fin, en lo que se avecina muy pronto. ¿Ok? Porque el mismo Yeshua, él es el que va a evangelizar a los judíos ortodoxos o a los judíos que no creen en Yeshua. Él mismo los va a evangelizar. Ahí no se va, aquí entre nosotros de las raíces hebreas, los mesiánicos, no se va a levantar un evangelista y alguien muy famoso, no, eso no. Nosotros no, por un lado no creemos en esas cosas de esos teleevangelistas. El escenario no va a ser así. El que se va a levantar es el mismo Yeshua, que les va a dar el mensaje a ellos, se va a manifestar a ellos. Se va a manifestar a ellos y ellos lo van a reconocer, que él es el Mesías. Y ahí viene el empalme. Viene el empalme, donde habían dos pueblos, va a haber un solo pueblo. Lógicamente, va a haber muchos ajustes. ¿Ok? Porque no pensemos, hermanos, que como nosotros estamos practicando las raíces hebreas, la Torá, es perfecto. No, estamos llenos de imperfecciones. Hay cosas que le estamos haciendo mal. Nos falta pulir algunas cosas en el rito del Shabbat, en las fiestas. Igualmente el judaísmo ortodoxo que viene con su alajot, con su gran cantidad de mandamientos, el Mesías, Yeshua, él también les va a decir, bueno, ustedes vienen para acá, pero vamos a ir soltando esto, ¿ok? Y a nosotros también nos van a decir, ustedes tienen que soltar esto. O sea, viene un tiempo de purificación, un tiempo de perfeccionamiento en la obediencia y en la fe en Yeshua. ¿Ok? Porque ustedes saben que en este momento estamos un poco divididos, llamémoslo así. Unos dicen una cosa, los otros dicen otra, otros practican el Shabbat de una forma, otros de otra manera, etcétera, etcétera. O sea, hay una complejidad de pensamientos, de ideas, de interpretaciones de interpretaciones mesiánicas respecto al Mesías. No que sea malo, ni que estemos equivocados tampoco, de ninguna manera, sino que estamos practicando, viviendo y haciendo lo que el Ruach, de acuerdo a nuestro entendimiento y nuestro conocimiento, nos está guiando. ¿Ok? Nos está guiando. Pero para que no haya ese orgullo, esa vanagloria, que siempre la hay. Entonces el Eterno permite que las cosas acontezcan de la forma como están aconteciendo en este tiempo, sabiendo él de antemano que él va a arreglar eso. Que él va a arreglar eso. Entonces, por eso, para nosotros lo más
prudente y lo más sensato y lo más sabio es no ponernos a entrar en discusiones rabínicas, ni juicios, ni volvernos a jueces de nadie, sino que aboguemos siempre hacia el respeto, hacia la tolerancia. ¿Ok? Claro, cuando alguien realmente está diciendo algo que es una apostasía o enseñando algo que realmente usted sabe que no, que es una desviación muy brava, es una aberración magnética de enseñanza, pues uno sí tiene que alzar la voz y hablar y decir, eso no es así, la Torah dice aquí, en fin, de esa manera. Pero en cuestiones alágicas, en cuestiones interpretativas, podemos estar como estamos, tranquilos, y estar dispuestos a defender nuestra fe ante otros credos, ante otras religiones o sectas que se vayan levantando y de esa manera preservar nuestra pureza y la sana doctrina, ¿ok? Lo que llama la sana doctrina. En sí, ¿cómo debía ser la sana doctrina o qué es sana doctrina, hermano? La sana doctrina es aquello o esa enseñanza que está basada directamente en la Torá, que no ha habido manipulación humana dentro de la misma, y a esa doctrina que se le ha aplicado de forma correcta una exégesis, no una interpretación personal de alguien. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Conocimos unas personas de raíces hebreas que ellos creen y enseñan de que uno tiene que cambiarse el nombre o de que hay algunas palabras que no se pueden pronunciar. Por ejemplo, hay un montón de palabras comunes y normales en el vocabulario de la gente que no son vulgaridades, que no son malas de ninguna manera. Pastor, una de esas palabras, yo me acuerdo, era ojalá. ¿Se acuerda? Eso, vamos a esa Porque palabra decían ojalá. que sonaba como ala. Esa palabra ojalá. Mire usted, a alguien se le ocurrió decir de que esa palabra está honrando a Alá, que el Eterno lo reprenda. Que porque uno dice ojalá, que eso es Islam, que eso es musulmán. Entonces, cuando a mí me plantearon eso, yo me puse a escudriñar la escritura, a estudiar esa palabra, esa expresión, y esa expresión es bíblica, es de Torá, porque el mismo Eterno lo expresa de esa manera, ojalá, y así está en hebreo. O sea, no es un término castellano o no es un término anglosajón, es un término que está en la Torá, porque yo incluso saqué un estudio y yo di el estudio acerca de esa palabra ojalá y demostré por las escrituras la pronunciación, cómo se pronuncia en hebreo y los textos donde está escrita esa expresión en la misma Torá. No es una palabra típica de un país o clásica o común, no es una expresión común, es una expresión que ha corrido de todos los siglos y no tiene nada que ver con Alá. No tiene nada que ver con Alá. Entonces hay personas, hermanos, que basados en un texto profético que todavía no se ha cumplido acerca de la purificación de la lengua, o sea, la purificación del idioma, de labios puros. Eso es una profecía, pero esa profecía no es para este tiempo. Pero esas personas malinterpretan el texto y lo aplican para este tiempo y no es para este tiempo. Es para el milenio. Es para el milenio. Porque hoy en día nosotros, hermanos, estamos mezclados. Me refiero a que estamos en medio del mundo. Un mundo insano, tanto de costumbres como de vocabulario, lógicamente. Entonces, aún en los mismos documentos
de notaría, de juzgados. Hay muchas expresiones que no son buenas, no son sacras, mas sin embargo están ahí, forman parte del vocabulario y tenemos que soportar eso porque estamos aquí, ¿ok? En las mismas escuelas, en las mismas universidades, en todo lugar se manejan muchos vocabularios, se manejan muchas cosas que forman parte de la vida cotidiana. Lógicamente nosotros no vamos a ponernos a repetir palabras vulgares, palabras de doble sentido, eso sí nosotros no debemos de estar ahí. ¿Ok? Por ejemplo, en México, en Estados Unidos, aquí en Colombia, en esos programas de humor, de cuentachistes, donde usted ve que esos contadores de chistes que para hacer reír la gente usan un vocabulario medio vulgar y un vocabulario dando a entender otras cosas. O sea, mezclado. Un vocabulario mezclado. ¿Ok? Entonces, ese tipo de programas y de cosas, hermanos, no es para nosotros. Porque eso da disgusto escuchar a esa gente contando esos chistes o esas historias con doble sentido. Cuentos de doble sentido. Nosotros jamás, hermano, nosotros no podemos tampoco ni ver esas cosas, ni participar de ellas, ni hablarlas, ni contarlas. Nosotros no podemos, hermanos, en este caso sí, no podemos ponernos a contar chistes de doble sentido o cuentos de doble sentido. Eso no honra al Eterno, no es sabio y no es K2 tampoco. ¿Ok? Hay que tener en cuenta y tener cuidado con esos asuntos. Porque ustedes saben de qué estoy hablando. Aquí en Colombia hay una cosa de chistes que se llama, ya me va a ir, que es los sábados, en la noche. ¿Ok? Entonces, Sábado feliz. Pero, Sábado feliz en mi Moreno. Sábado felices, ok. Gracias, hermano. Me había ido, es que bueno, programa tan viejo. Igualmente en México hay varios programas muy famosos, muy conocidos de chistes que también tienen la misma temática. Cuentan chistes y cuentos o escenas de doble sentido, vulgares, porque eso es lo que vende y eso es lo que la gente le gusta ver. ¿Ok? Entonces, realmente uno perderle el tiempo y contaminar la mente y el corazón con semejantes escenarios y cuentos, sistemas auditivos de doble sentido y groseros y obscenos, pues no es bueno, eso no edifica y eso no conviene a los santos que viven en la piedad, o sea, en la salvación. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso el Eterno va a traer a través de Yeshua, o en Yeshua, va a traer ese empalme. Ese empalme, eso está en el libro de Malaquías y en el libro de Zacarías, está eso, la profecía. No vamos a meternos mucho ahí porque tenemos que seguir aquí con la parachá. Pero lo menciono como una ilustración, como una advertencia acerca de lo que viene y acerca de lo que hay y de que no nos pongamos a pelear con la gente por asuntos interpretativos, por asuntos de prácticas del Shabbat, de las fiestas y de muchas cosas, sino que ustedes rectificación que haya que hacer para perfeccionarnos y prepararnos para las cosas que vienen. Ok, Manuel Álvaro. Manuel Álvaro dice que se le fue la señal. Muy bien, por eso Dan.
que nació de Bilhá, la sierva de Lea, no, la sierva de Rachel. Es muy importante de que tener en cuenta de que Dan no nació ni de Lea ni de Rachel, porque estas dos mujeres quedaron como matriarcas dentro de la historia, dentro de la herencia histórica del pueblo israelita, del pueblo hebreo. Las matriarcas, que son Sara, Rachel, Lea. ¿Ok? Baruch Hashem. Bendito sea su nombre. Sigamos. More, perdón que me interrumpa. ¿Verdad que Rachel y Lea eran hermanas? ¿Quién? Rachel y Lea eran hermanas. Claro, ellas eran hermanas, eso lo estuvimos viendo ayer. Claro que sí. Que Lea era la mayor y Rachel era la menor. ¿Ok? Gracias, hermano. Muy bien. Verso 7. Estamos en el capítulo 30. Bilhá, la sierva de Rachel, concibió de nuevo y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Entonces Rachel dijo: con obstinaciones porfié a Hashem para ser como mi hermana, y también pude. Y llamó su nombre Naftali. Naftali. Naftali podría ser fatal, o sea, significaría unir, pegar. Eso es lo que quiere decir el nombre Naftali. Unir o pegar. Pero también viene de esa expresión terrible que es Nafal. 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 De acuerdo al contexto, puede decir el que cae o desciende, o el que une y el que pega, o sea, que pega una cosa con la otra. La acepción se puede tomar de acuerdo al contexto, a donde esté empacada o donde esté expuesta esa expresión, Nafal o Naftali. Naftali. ¿Ok? Eso lo entenderíamos más perfectamente cuando Jacob da las bendiciones a las tribus. Vamos a mirar en el capítulo 49 para entender mejor este nombre de Naftali. Isahar, Dan, Gad, Asher, Naftali. Mire cómo dice la bendición. Capítulo 49, verso 21. Naftali es sierva lanzada a la carrera, que expresa dichos de hermosura. Ojo con esto. Naftali es sierva lanzada a la carrera, que expresa dichos de hermosura. Sierva lanzada, esta metáfora alude al valle de Ginosar, donde los frutos maduran rápidamente, semejantes a una sierva que es rápida para correr. La frase Eyalech Chalajaj significa una sierva lanzada para correr, que expresa dichos de hermosura. Esta frase debe ser entendida tal como la traduce los Targum,
Según otra explicación, Jacob profetizó sobre la guerra de Israel contra Sisera, acerca de lo cual declara: toma contigo 10,000 hombres de los descendientes de Naftalí. Y los hombres de Naftalí marcharon hacia el lugar de la batalla con rapidez. Y también aquel contexto se enuncia la expresión chaluja, o sea, lanzar, para referirse a la rapidez. Hacia el valle lanzaron sus pies. O sea, cuando habla de Naftalí, está hablando en esos términos, hermanos, de aquel que une, que corre, pero también que desciende. O sea, Naftalí es como el que corre rápido, pero también que cae rápido. ¿Ok? Baruch Hashem, bendito su nombre. Muy bien, verso 9. Viendo Lea que había cesado de dar a luz, tomó también a su sierva Silpa y la dio a Jacob como esposa. Y Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Entonces Lea dijo: llegó la ventura, y llamó su nombre Gad. Gad. O sea, Gad está relacionado con la expresión o la raíz aramea suerte o buena ventura, o sea, que tiene buena suerte, que es bendecido. Eso es lo que quiere decir Gad. Gad. Esta frase también significa llegó la buena suerte. Esta palabra es una expresión talmúdica que dice: sea afortunada suerte mía y no te canses. Un vocablo similar en la Torá es la siguiente: quienes preparan una mesa para la fortuna. Gad. También, según un midrash agádico, el nombre Gad alude al hecho de que nació circuncidado y estaría relacionado con la palabra talen, el árbol. Talen, el árbol. Pero en caso de que así fuera, ignora entonces por qué razón esta frase, que se lee como Gad, está escrita como una sola palabra en el texto hebreo. Según otra explicación, ¿por qué está escrita como una sola palabra? Bagad, porque así está escrita. ¿Ok? Mire cómo dice en el texto hebreo. Batigrach et Shemo Gad. Shemo Gad. ¿Ok? Baruch Hashem. O sea, Gad es fortuna, porque ella misma dijo: llegó la aventura, o sea, me llegó la bendición, y llamó su nombre Gad. Y Silpa, la sierva de Lea, dio a luz un segundo hijo a Jacob. Entonces Lea dijo: para mi dicha, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Hacher. Hacher. O sea, para mi dicha. Y Rubén, aquí vienen algo curioso. Verso 14. Y Rubén, estamos hablando de meses y de años de todos estos eventos. Esto no ocurrió en un solo año, sino en muchos años después. Porque aquí ya vemos a Rubén ya mayorcito, un muchacho jovencito. Por eso dice el texto: y Rubén salió en los días de la siega del trigo y halló jazmines en el campo, y los trajo a su madre Lea. Entonces Rachel le dijo a Lea: oye, te ruego que me des los jazmines de tu hijo. Entonces Lea le dijo: pero se te hace poco haber tomado a mi marido, que ahora también quieres tomar los jazmines de mi hijo.
Entonces Rachel le dijo, por eso él se acostará contigo esta noche a cambio de los jazmines de tu hijo. Como que están haciendo una negociación. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Cuando ella dice, ¿quieres tomar los jazmines de mi hijo? Esta frase expresa sorpresa, como diciendo, además de todo lo demás, ¿también quieres hacer esto? ¿Tomar los jazmines de mi hijo? ¿Ok? Entonces, por eso dijo, por eso él se acostará contigo esta noche. A mí me correspondía acostarme esta noche con él, pero yo te cedo el turno a cambio de los jazmines de tu hijo. Y por haber menospreciado el acostarse con ese hombre justo, Jacob, Rachel no mereció ser sepultada junto con él. Bueno, en la escritura, hermanos, en forma muy esporádica, se mencionan algunas plantas que son lo que llaman afrodisíacas, plantas afrodisíacas. Este tipo de jazmín es uno. Y la otra son las mandrágoras, que están mencionadas en el libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés. Y en el libro de los Cantares. También lo mencionan. Y hay otra planta que se llama el alcaparrón. Mire usted la cantidad de plantas de tipo afrodisíacos que se acostumbraban en el tiempo antiguo. Está el jazmín, está el alcaparrón y está ya me fue el nombre que lo acabo de decir, la mandrágoras. Pero la más mencionada es la mandrágoras, porque también está mencionada no solamente en la Tanakh, sino también en el libro de Cantares. Menciona las mandrágoras. En el libro de Eclesiastés capítulo 12, verso 5. Yo hace años estoy que termino de sacar un estudio sobre el capítulo 12 de Eclesiastés, porque hay mucho material ahí en este capítulo, pero vamos a mirar solamente el verso 5. Dice, cuando también se tema a lo que es alto, a los terrores del camino, y florezca el almendro, y se arrastre la langosta, y el alcaparrón ya no haga efecto, porque el hombre marcha hacia su morada eterna, mientras los que endechan rondan por las calles. ¿Ok? Entonces, menciona el alcaparrón. Pero sucede que esta palabra alcaparrón es una palabra aramea que quiere decir también mandrágoras. Ustedes saben que de país a país hay frutas que cambian de nombre o plantas que tienen nombre diferente, pero la planta es la misma. Entonces, en este caso, alcaparrón y mandrágoras es la misma palabra. Simplemente que en uno está escrito mandrágoras y en otro está escrito alcaparrón, que va del arameo al hebreo. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien. Entonces, el jazmín, lo que acabamos de leer acá es cosa terrible porque uno se pregunta por qué Rachel voluntariamente ella prácticamente le está alquilando, le está prestando, está haciendo un cambalache, le está prestando el marido, su esposo a Lea, por una noche a cambio de unos jazmín, de una planta, unas flores. ¿Ok? Por eso es que dicen los sabios, por haber
Rachel menospreciado el acostarse con este hombre justo, Rachel no mereció ser sepultada junto con él. ¿Ok? Junto con él. Baruch Hashem. Muy bien. Verso 17. Vamos a leer el 16 otra vez. Cuando Jacob vino del campo al atardecer, Lea salió a su encuentro y le dijo: hoy vendrás a mí, pues ciertamente te he alquilado por los jazmines de mi hijo. Y él se acostó con ella esa noche. Y Jachén escuchó a Lea, y ella concibió y dio a luz el quinto hijo para Jacob. Entonces Lea dijo: Jachén me ha dado mi recompensa por haber entregado mi sierva a mi marido. Y llamó su nombre Isahar. Isahar. La palabra Isahar o este nombre quiere decir recompensa. Recompensa. Eso es lo que quiere decir la palabra Isahar. O sea, ella le puso ese nombre pensando, como yo tuve el valor de haberle dado mi sierva a mi marido para que tuviera hijos de él, entonces por haber yo hecho ese gran favor, entonces voy a recibir esta recompensa, que es este hijo. Por eso llamó su nombre Isahar. Y Lea concibió de nuevo y dio a luz al sexto hijo, a Jacob. Increíble. Entonces Lea dijo: Elohim me ha otorgado una buena porción. Esta vez mi marido morará conmigo, pues le he dado a luz 6 hijos. Y llamó su nombre Zebulún. Zebulún. Zebulún quiere decir el que mora conmigo o morará conmigo. Viene la raíz Sebal, que es morar. 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 ¿Ok? Ella dijo: ahora sí vamos a morar conmigo, por cuanto ya le he dado 6. Entonces, lo que estamos hablando ahora y anoche, la bendición del menospreciado y la bendición del perseguido. Lea, que fue menospreciada por Jacob, porque él quería era a Rachel. El Eterno le dio el privilegio y la bendición de darle 6 hijos. 6 hijos, tenaz, increíble. Y mire que hasta este momento Rachel tiene todavía muy pocos hijos. O sea, prácticamente ella dio a luz 2 nomás. La mayoría los dio fue Lea, y los otros vinieron ya con las siervas. ¿Ok? Bueno. Luego, entonces Lea dijo: Dios me ha otorgado una buena porción. Esta vez mi marido morará conmigo, pues le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zebulún. Y después dio a luz a una niña, la única hija que tuvo Jacob, mujer, que la llamó su nombre Diná. Dina. Diná, tenaz. Increíble cómo el Eterno traza su propósito y su voluntad, porque de los lomos de Jacob, lógicamente, tenían que salir los 12 hijos que representan las 12 tribus de Israel, que a través de estas 12 tribus de Israel, el Eterno va a perpetuar su nombre, su poder, su misericordia a través de las 12 tribus. Lógico, cuando viene Yeshua, él no viene a tener hijos con mujeres, de ninguna manera. Pero él sí levanta 12 hombres, escoge 12 hombres, lo que nosotros conocemos como los 12 apóstoles.
o los 12 discípulos, 12 hombres, que esos 12 hombres y las 12 tribus de Israel están reflejados en el libro de Apocalipsis a nivel simbólico, cuando dice que alrededor del trono habían 24 ancianos, 24 ancianos. Esos 24 ancianos representan las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Porque cuando vemos, hermanos, allá en el libro de Apocalipsis también, en la Nueva Jerusalén, el sagrado templo que va a descender de los Chamaín, que tiene 12 puertas a cada lado, y cada puerta tiene el nombre de uno de los hijos de Jacob, y el otro lado tiene los nombres de los discípulos de Yeshua. Ahí están también reflejados en este portento, en este edificio, en esta creación portentosa que el Eterno va a traer, que es la Nueva Jerusalén, que va a estar representado por las 12 tribus y los 12 apóstoles. Increíble eso. ¿Ok? Por eso nosotros no debemos de descartar ni a los 12 apóstoles ni a las 12 tribus de Israel. Ahora, vamos a mirar un paralelo. ¿Cuál es el paralelo? Que de las tribus, de las 12 tribus, hubo una tribu que fue cambiada, fue suplantada por uno de los hijos de José, Manasés. Pero también de los 12 apóstoles hubo uno que también fue suplantado, que fue Yehudá o Judas. Pero en sí Judas es Yehudá, es lo mismo. Lo que pasa es que el catolicismo adoptó ese nombre de Judas. No sabemos por qué, pero nosotros sabemos que Judas en hebreo es Yehudá. ¿Ok? Así se llamaba el apóstol, el discípulo que entregó a Yeshua, que lo traicionó. Se llamaba Yehudá o Judas. También hubo una suplantación. Él fue suplantado por otro discípulo porque pues Judas había muerto. Entonces tenía que, como dice la profecía, que otro tome su lugar. Eso está en el capítulo 1 del libro de Hechos de los Apóstoles. Dice, capítulo 1, verso 16, verso 15, dice, en aquellos días, levantándose Pedro en medio de los hermanos, dijo, y el grupo de personas que estaban reunidas era alrededor de 120. Varones hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que predijo el Ruach HaKodesh por boca de David, mire usted, acerca de Yehudá, quien fue guía de los que prendieron a Yeshua, porque era uno de nosotros y había tomado parte en este ministerio. Este compró un campo del salario de su iniquidad, habiéndose hinchado, reventó por medio y se derramaron todas sus entrañas. Y esto llegó a ser conocido de todos los que viven en Jerusalén, de modo que aquel campo se llama en su propia lengua Aseldama, que quiere decir campo de sangre. Pero como está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y otro tome su cargo. Y otro tome su cargo. ¿Ok? Esto está en el Salmo Salmo 109:8. Vamos a mirar. Increíble esto. 109. Dice, verso 7. Levanta sobre él al impío y sea Hasatán a su diestra.
salga culpable cuando sea juzgado, conviértase su oración en pecado, sean pocos sus días y tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Bueno, no sé si usted está cayendo en cuenta de lo que yo acabo de leer acá. Aquí proféticamente, en este Salmo de David, está profetizando de Yehudá, o sea, de Judas. De que Judas era casado y tenía hijos, según aquí la profecía. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Mire usted cómo la escritura nos da esas pistas de cosas que nunca nos imaginábamos que podíamos saberlas. En este caso triste de Judas, de Yehudá. Porque la profecía está muy clara. Dice, sea Hasatán, que el Eterno lo reprenda a su diestra. Salga culpable cuando sea juzgado. Conviértase su oración en pecado. Y sean pocos sus días. Tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Y vaguen errantes sus hijos y mendiguen y busquen su pan expulsados de sus ruinas. Apodérense usureros de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. Y no tenga quien les haga misericordia, ni haya quien se compadezca de sus huérfanos. Tenaz. O sea, lo que está diciendo ahí no es fácil. Y está hablando de Judas. Volvamos a Hechos de los Apóstoles. La profecía dice, sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y tome otro su cargo. Es necesario que de los varones que estuvieron con nosotros durante todo el tiempo en que nuestro Adón Yeshua entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue tomado arriba, de entre nosotros, uno de estos sea testigo con nosotros de su resurrección. Y propusieron a dos, a José llamado Barsabás, que en hebreo dice Bar Abás, o sea, hijo de Abás. Eso es lo que quiere decir Bar. En español pusieron Barsabás, y así lo escuchamos en el catolicismo. Barsabás. Aquí no estamos hablando de Barrabás, porque hay dos Barsabás y un Barrabás. Barsabás es José, hijo de Abás. Y Barrabás, al que soltaron allá en el juicio de Yeshua, también era un hijo de Abás, Bar Abás. ¿Ok? Entendamos eso, son nombres compuestos. Bueno, José, hijo de Abás, y a Matías. Matías. Y orando dijeron al Eterno, tú, Hachem, que conoce los corazones de todos, muestra a cuál de estos dos escogiste para tomar el lugar de este ministerio apostólico del cual se extravió Yehudá para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. O sea, hablar de las 12 tribus de Israel preponderantes en la historia mundial. O sea, la historia de Israel está matizada y está erigida sobre 12 tribus, 12 nombres, 12 príncipes, 12 casas. ¿Ok? 10 casas se fueron dispersadas por todo el mundo y en Judea solamente quedaron 2 casas, 2 tribus, que es Judá y Benjamín, o José y Benjamín. ¿Ok? No, Judá y Benjamín. Ok, entonces, lo que tenemos acá, hermanos, es que para el Eterno, durante estos 2000 años, no, para estos 5000 años de historia de las 12 tribus de Israel,
es muy importante, muy simbólica también, pero especialmente importante porque de ahí es donde se están formando o se formaron lo que la Biblia llama las familias en los cielos. No dice familias en la tierra, sino familias en los cielos. Por eso dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Ok? Entonces, cuando se habla del reino, cuando se habla de la salvación eterna, cuando se habla de la eternidad, allá todo no va a estar mezclado, allá cada uno va a ocupar el lugar que le corresponde, porque cada uno de nosotros descendemos de una de esas familias, de una de esas tribus. ¿Ok? De una de esas tribus. Y aquellos que van a ser injertados, porque hay unos que son reinjertados, o sea, regresados a su olivo, a su savia natural, pero también hay unos que son injertados, no reinjertados, sino injertados. O sea, se refiere a personas que no descienden de ninguna de las tribus de Israel, pero que abrazaron la fe a la Torá y la fe a Yeshua. Guardaron Torá y abrazaron la fe en Yeshua. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Esto es lo que Pablo habla en el libro de Hebreos, no, el libro de Romanos, capítulo 11, acerca de los injertados y los reinjertados. Bendito sea su nombre. Muy bien. Verso 22. Y Elohim recordó a Rachel y escuchó sus ruegos y abrió su matriz y ella concibió y dio a luz un hijo y dijo, Elohim ha quitado mi oprobio y llamó su nombre Joseph. Aquí viene el nacimiento de Joseph, diciendo que el Eterno me añada otro hijo. Y sucedió que cuando Rachel hubo dado a luz a Joseph, Jacob dijo a Labán, envíame y me iré a mi lugar, a mi tierra, dame mis mujeres, mis niños, por quienes he trabajado para ti, y partiré. Pues tú conoces el trabajo por el que te he servido. Y Labán le dijo, sí, ahora halle gracia en tus ojos, he adivinado que el Eterno me ha bendecido gracias a ti. Bueno, vamos a detenernos aquí un momento, porque yo quiero que tengamos una meditación, un análisis acerca de estas palabras de Labán. He adivinado que el Eterno me ha bendecido gracias a ti. He adivinado. Labán era adivinador. Cuando dijo esto, quería decir, por medio de mis adivinaciones he descubierto que gracias a ti me llegó la bendición de tener hijos varones, pues antes de que vinieras aquí yo no tenía hijos varones, solamente tenía dos niñas, hijas, Raquel y Lea, o Lea y Rachel. La prueba de ello es que con respecto a él se declara, he ahí su hija Rachel que viene con el rebaño. Ahora bien, ¿es posible que si tuviera hijos varones haya enviado a su hija con los pastores? No. Pero ahora ya tenía hijos varones en Jacob, porque en aquella época se llamaba hijos también a los hijos, a los nietos, se les llamaba hijos. Por eso él dice, ahora yo tengo hijos varones por ti. Bendito sea su nombre. Entonces, de entender, hermanos, nuestro lugar en el cosmos, en el universo. O sea, antes de nosotros llegar a la Torá y a la fe en Yeshua, llevábamos una vida que era dirigida en forma natural por la voluntad del Eterno. Ojo con estas palabras.
era dirigida en forma natural por el Eterno. Natural, no, normal. Pero cuando llegamos a la Torá, todo cambia. No solamente cambiamos nosotros a nivel social y espiritual, sino que también cambiamos a nivel cosmológico. O sea, todo nuestro futuro que usted tenía trazado es alterado completamente. Porque entrar en el mundo de la Torá, entrar en el mundo de la fe en el Mesías, en Yeshua, nuestro Adón Yeshua Hamashia, cambia cosmológicamente toda nuestra vida, todo nuestro futuro cambia. ¿Ok? O sea, ¿dónde tenemos una prueba de eso, una pista de eso? Abraham. Abraham, a él los magos, los adivinos ya le habían dicho que él iba a morir sin hijos, que él iba a ser un paria social, porque nunca iba a tener hijos. ¿Ok? Ese era su destino. Pero cuando él le crea a Hashem, cuando él le crea a Hashem y dice la escritura que le fue contado por justicia, entonces su futuro cambió. Aquel que estaba sentenciado a morir sin herencia, sin herederos, sin hijos, de un momento a otro se convirtió en padre de naciones. Increíble. O sea, eso fue un vuelco total, un vuelco completo de alguien que estaba sentenciado a un futuro tan triste, tan incierto, de no tener herederos, de no tener herencia. De un momento a otro se convierte en padre de pueblos, en padre de naciones. Eso, hermanos, es impresionante, es increíble. Bendito sea el nombre del Eterno. Eso mismo ocurre con nosotros. Cuando nosotros llegamos a la fe, no a la fe que usted tenía antes, en el catolicismo o en el cristianismo, no, porque esta es una fe viva, esta es una fe real, esta es una fe verdadera, porque está basada en la Torá y está basada no en manipulación de maestros o de predicadores, sino en la misma Torá. ¿Ok? Está basada en la Torá. Entonces, nuestro futuro cambia. Nosotros en este momento nadie nos dijo, o alguno de ustedes que haya sabido, que haya ido de un brujo, un adivino, que le haya adivinado su suerte, pero la mayoría de nosotros nunca tuvimos esas costumbres de ir donde los adivinos a que nos adivinaran el futuro. No sabíamos nada de nuestro futuro. Pero lo que sí sabemos en esta tarde es que el día que nosotros abrazamos la Torá y la fe en Yeshua, nuestro futuro cambió. Y nosotros venimos a tener una preponderancia, venimos a tener una influencia cósmica en la naturaleza, en todo lo que nos rodea, para ser de bendición, ¿ok? Hace unos días una hermana me escribía, me escribía de esta manera, yo que vivo siendo de bendición para la gente, siendo luz para claridad para muchos y ayudo a muchas personas y mucha gente es bendecida por mis palabras, por mis consejos, por mi compañía, etcétera, etcétera. En cambio, mi vida no está tan bendecida, no está tan bendecida como uno quisiera o como uno sueña y como uno desea. ¿Ok? Eso exactamente, hermanos, es nuestra labor, nuestra misión y es el lugar que el Eterno nos ha puesto. Como leímos el texto la vez pasada, como pobres, pero haciendo ricos a otros. ¿Se acuerdan? Como pobres, pero haciendo ricos. Como enfermos, pero sanando a otros, trayendo sanidad a otros. Como abandonados, pero siendo compañía a muchos. ¿Ok? Entonces, en este caso, Labán, cuando va a consultar a sus adivinos, él
sea, le dicen de que la prosperidad que él tiene ahora, la bendición que él tiene ahora, porque Labán ya se había, como se dice, concientizado de que no iba a tener hijos varones, porque él tenía dos niñas, dos mujeres, dos hijas, mujeres, Lea y Rachel. Pero de un momento a otro, su vida económica cambia. Empieza a ser bendecido con alguien que llegó pelado, sin un peso en el bolsillo, sin un dólar en el bolsillo. ¿Se da cuenta? Por eso es que cuando Jacob vio a Rachel, ¿qué dice el texto? Él lloró amargamente. Lloró amargamente. ¿Por qué? Porque primero se enamoró a primera vista de Rachel y dijo, no, y yo sin nada con qué ofrecerle al papá de esta muchacha. Ni un peso, nada. Solamente contaba con la bendición del Eterno. Pero a través de su fidelidad y de su trabajo, de su constancia, tuvo la mujer que él quería y el Eterno comenzó a bendecir a su tío y comenzó a bendecir la hacienda, y eso es lo que descubrí aquí Labán. Por eso él le dice, he adivinado que el Eterno me ha bendecido gracias a ti. Y dijo, estipúlame tu salario y te lo daré. Y Jacob le dijo, tú sabes lo que te he servido y lo que tu ganado era conmigo, que lo poco que tenías antes de mí se ha incrementado abundantemente, porque el Eterno te ha bendecido gracias a mi llegada. Y ahora, ¿cuánto haré también yo por mi casa? Y Labán dijo, ¿qué te daré? Y Jacob le dijo, no me des nada. Si haces esto por mí, volveré a apacentar tu rebaño y a cuidarlo, y pasaré hoy por todo tu rebaño. Aparta de allí a todo cordero moteado y manchado, a todo cordero marrón, entre las ovejas moteado y manchado, entre las cabras, y ese será mi salario. Y mi rectitud responderá por mí el día mañana, cuando se presente con respecto a mi paga delante de ti. Todo lo que no sea moteado, manchado entre las cabras o marrón entre las ovejas, hurtado será si está conmigo. Y Labán dijo, está bien. Ojalá, la palabrita, ojalá sea como tu palabra. Yehei. Esa es la palabra, Yehei. Ojalá. Entonces Labán apartó ese mismo día los machos cabríos rayados, manchados, y todas las cabras moteadas y manchadas, y todo lo que tenía un solo tono, y así como todos los marrones entre las ovejas, y los entregó en manos de sus hijos. Y puso una distancia de 3 días entre él y Jacob apacentaba los rebaños de Labán que restaban. Bueno, aquí tenemos donde comienza la bendición y el salario de Jacob. ¿Qué quiere decir lo que acabamos de leer acá? Labán le dijo, todos los animales rayados, con manchas, o sea, en la piel, moteados, aparte. Y los que sean de un solo tono, un solo color, sin mancha, ni rayas, ni nada de nada, aparte. Y pusieron 3 días de camino, una distancia larguísima. Por ahí unos 10 kilómetros, más o menos, 15 kilómetros de distancia entre el ganado manchado y moteado y el ganado de un solo tono. Pero Jacob ya aquí tuvo asistencia angelical. Verso 37 dice, Jacob tomó una vara fresca de álamo y varas de avellano y de castaño
y descortezó en ellas peladuras blancas, dejando al descubierto lo blanco de las varas. Y luego introdujo las varas que había descortezado en los canales, en los abrevaderos de aguas a donde los rebaños venían a beber, frente a los rebaños, para que se excitasen cuando vinieran a beber. Los rebaños se excitaron delante de las varas y los rebaños parieron animales rayados, moteados y manchados. Jacob apartó los corderos y puso al frente de los rebaños hacia los rayados y hacia todos los marrones en los rebaños de Labán, y puso sus hatos aparte, sin ponerlos con los rebaños de Labán. Y sucedía que cada vez que las ovejas tempraneras debían aparearse, Jacob colocaba las varas a la vista de las ovejas en los canales para que se excitasen frente a las varas. Pero cuando las ovejas eran tardías, no las ponía. De este modo, los animales tardíos eran para Labán y los tempraneros para Jacob. Así el varón prosperó abundantemente y se hizo dueño de rebaños prolíficos, siervas y siervos, camellos y asnos. Bueno, aquí viene, hermanos, una parte científica, que esto ya está comprobado científicamente, de que esto funciona así. O sea, lo que aquí se llama las varas en el abrevadero, y pelar las varas y ponerlas ahí cuando se iban a aparear los animales fuertes, o sea, los tempraneros, los más jóvenes, porque ya los que no eran tempraneros, o sea, ya animales, hembras que ya eran de mucha edad, no les ponía las varas, sino a las hembras tempraneras. Entonces, aquí hay una palabra que se llama la heterosis, una palabra científica moderna, que eso tiene que ver con el ADN y tiene que ver con el impacto que produce la parte visual cuando una mujer o un animal está concibiendo o se está apareando, en el caso de una mujer, cuando ya está en estado de embarazo. Ustedes recuerdan que antiguamente a las mujeres que estaban embarazadas se les recomendaba reposo, tranquilidad, un ambiente tranquilo, un ambiente agradable, para que tuviera un buen alumbramiento, saludable. ¿Qué tiene que ver eso del reposo, tranquilo, un buen ambiente, nada de sobresaltos? La parte clave está en los sobresaltos. Cuando una mujer, vamos a poner un ejemplo, porque yo en estos libros científicos escritos por rabinos científicos, ellos han trazado esta parte de Jacob con los animales, porque Jacob pues no era científico, simplemente el Eterno, que lo sabe todo, él envió un ángel y en un sueño le explicó a Jacob lo que tenía que hacer. Utilizó otras palabras, porque nosotros tenemos las palabras modernas, el ADN y, en fin, unas palabras modernas completamente. Entonces, cuando una mujer está en embarazo, supongamos que la mujer sale a la calle y estando en la calle ve, por ejemplo, que una persona, un hombre le pega a otro hombre, lo golpea, ve una pelea y ve que con un palo el otro, guácate, le da un palazo en la frente
y le hace una herida grande y la persona empieza a sangrar y cae en el piso. Entonces la mujer ve eso y eso la impacta, porque eso impacta. No solamente a una persona, a una mujer en embarazo, sino a cualquier persona, un evento de eso lo impacta a uno, porque uno está acostumbrado a eso. Entonces la mujer impactada se va para su casa, toda asustada y preocupada, y sucede que cuando el niño nace, va a nacer con una mancha exactamente en el lugar donde ella vio que le dieron un golpe a esa persona. ¿Ok? Eso pasa. Esto que estoy hablando, eso ya está comprobado científicamente. No es un invento, ni es un midrash, ni es una alegoría, no, eso es cierto. Es cierto. ¿Ok? Ahora, lo mismo ocurre si una mujer estando en embarazo, antes del parto, ella sale a la calle y supongamos que ve un niño o ve un muchacho o ve una persona que tiene un defecto físico. Y la mujer ve ese defecto y cuando ve ese defecto físico, ella se impresiona por ese defecto y se va para su casa. El niño o la niña que vaya a nacer va a nacer con ese defecto físico. ¿Ok? Eso fue lo que aplicó Jacob con los animales, simplemente que él lo aplicó en el momento de la concepción. En el momento de la concepción. ¿Ok? Entonces, mira, un rey en la antigüedad, allá en el Medio Oriente, que ese rey era un rey griego. Él, la reina, o sea, la esposa, quedó embarazada y siendo que ellos dos eran de raza blanca, la esposa le nació un niño, un bebé negro, con la piel oscura. Entonces el rey se controló y él dijo, ¿qué pasó aquí? Si los dos somos blancos, ¿por qué nace un niño de piel oscura, moreno? Entonces él iba a mandar matar a la reina y al niño. Porque él dijo, no, ella tal vez estuvo con negro y por eso nació el niño negro. O sea, lo delató el nacimiento, como se dice. Entonces, ahí en esa ciudad, pues había una sinagoga, una comunidad judía. Entonces el rabino, el anciano, él se dio cuenta de lo que estaba pasando y le mandó a decir al rey que le permitiera una audiencia, que necesitaba hablar con él, que le quería aclarar el asunto del niño. Entonces, el rey disgustado lo recibe, mira, me traicionó, la voy a mandar a ahorcar y todo eso, y al niño también, ¿cómo se le ocurre? Eso es una deshonra para mí como rey, etcétera, etcétera. El hombre estaba disgustado. Entonces el sabio, el rabino, él le pregunta al rey y le dice, dime, cuando tú estuviste con tu esposa, que ella concibe, en el cuarto donde estuvieron, ¿qué hay en ese cuarto? Entonces el rey le dijo, no, pues en mi cuarto, como eran griegos, y los griegos rendían mucho culto al cuerpo. Entonces le dijo, no, yo tengo en mi cuarto unas estatuas de varones, tamaño natural. Entonces el rabino le preguntó, ¿y qué color, cómo están pintadas las estatuas? Ah, están pintadas de unas, la mayoría están pintadas de negro. Entonces el rabino le dijo, ah, ahí está la cosa. Entonces el rabino le explicó la heterosis, se llama, la heterosis, término científico que le dan a este tipo de situaciones, la heterosis. Le explicó cómo funcionaba eso. Entonces,
a raíz de la intervención del rabino, pues el rey ya cambió de idea y aceptó a su esposa y aceptó a su hijo moreno, porque él entendió lo que le explicó el rabino. ¿Ok? Entonces, eso, hermanos, hoy en día pues se explicaría en términos científicos que tienen que ver con el ADN y que tienen que ver con las cosas que nos impresionan. Por eso las mujeres cuando están en embarazo, yo sé que hoy en día es complicado decir eso por el sistema de vida que llevamos en este tiempo. No salir mucho a la calle, evitar ver cosas desagradables que la impacten, porque eso puede afectar a la criatura que tiene en su vientre. ¿Ok? Ese es el asunto. O sea, cuando nacen niños o niñas con imperfecciones físicas, no todo hay que achacárselo a las medicinas, a las drogas, a la brujería, a la hechicería, al mal de ojo y a tantos atenuantes y cosas y culpas que puede tener tantas cosas que ocurren alrededor del ser humano, sino también a esto que estamos tratando en este momento, a cierto tipo de cosas que pueda haber la mujer cuando está en embarazo, y por eso se recomendaba antes que la mujer esté en reposo en su casa, no salga mucho, etcétera, etcétera. Es precisamente en parte por esto, mantenerse calmada, porque cualquier sobresalto, susto bien tenaz que tenga la mujer, eso va a afectar al niño por el resto de su vida. ¿Ok? Por eso lo que afectó a las hémbaras cuando estaban allí en los abrevaderos, eso hizo que los animalitos que nacían, todos eran moteados, rayados completamente, porque ellas concebían mirando las varas, y las rayas, las varas esas, como estaban peladas completamente, esas varas dejaban caer un líquido normal y ese líquido cambiaba de color, y eso era lo que veían las hembras cuando eran montadas. ¿Ok? Así es como dice la escritura, cuando eran montadas. Bueno, entonces, verso 4. No, vamos al capítulo 31. Y Jacob oyó las palabras de los hijos de Labán diciendo, o sea, los hijos de Labán estaban diciendo, Jacob ha tomado, o sea, los siervos de Labán estaban diciendo, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era nuestro padre, ha amasado toda esta riqueza. Y Jacob observó el semblante de Labán y aquí que no era hacia él como bueno, como para bien, como en tiempos anteriores. Entonces el Eterno dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres y a tu familia, y yo estaré contigo. Y Jacob mandó llamar a Rachel y a Lea al campo con su rebaño, y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es hacia mí como en días anteriores, pero el Elohim de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben que con toda mi fuerza he trabajado para su padre. Aún así, su padre se ha burlado de mí, ha cambiado mi paga 10 decenas de veces, pero Elohim no lo ha dejado que me hiciera mal. Si decía, los moteados serán tu salario, todo el rebaño paría moteados. Y si decía, los rayados serán tu salario, todo el rebaño paría rayados. Y así Elohim ha quitado el ganado de su padre y me lo ha dado a mí. Y sucedió que mientras los rebaños apareaban, alcé mis ojos y vi en un sueño. Y he aquí que los machos cabríos que subían sobre el rebaño eran rayados, moteados y abigarrados. Y un ángel de Elohim me dijo en el sueño, Jacob.
Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y mira, y todos los machos cabríos que suben sobre los rebaños son rayados, moteados y abigarrados, pues yo he visto todo lo que Labán te hace. Entonces aquí lo que hablamos ahora, Jacob tuvo un sueño y el ángel le explicó en el sueño lo que tenía que hacer. Cosas científicas se las explicó en formas prácticas y se hizo de forma práctica con esas varas, y ahí es cuando vino la bendición para Jacob. Verso 13, yo soy el Elohim de Betel, o sea, el lugar que él se llamaba Luz y él lo puso Betel, donde ungiste allí un pilar y donde me hiciste un voto. Ahora levántate, sal de esta tierra y regresa a la tierra de tu nacimiento. Y Rachel y Lea le respondieron y le dijeron, ¿acaso aún tenemos porción y herencia en casa de nuestro padre? ¿Acaso no somos consideradas por él como extrañas, puesto que nos vendió y además ha consumido totalmente nuestro dinero? Al contrario, toda la riqueza que Elohim ha quitado a nuestro padre para nosotros es y para nuestros hijos, y ahora haz todo lo que Elohim te ha dicho. Entonces Jacob se levantó y alzó sus hijos y a sus esposas sobre los camellos y condujo todo su ganado y tomó toda la riqueza que había amasado, la adquisición de su propiedad que había adquirido en Padán Aram, para ir hacia su padre Isaac a la tierra de Canaán. Y Labán había ido a trasquilar el rebaño. Y Rachel hurtó los terafines de su padre. Los terafines de su padre. Se ha transliterado la palabra hebrea terafín por terafines, como es usual en español. Según algunos sabios, se trata de fetiches o imágenes pequeñas utilizadas en ciertas prácticas idolátricas y adivinatorias. Según el Midrash Tanjumá, tenían un carácter sexual. Del comentario de Rachi se implica que eran utilizadas para ritos idólatras, lo cual es posible, ya que en el verso 31-30, Labán se refiere a ellos como Elohí, o sea, mis dioses. Rambam, sin embargo, opina que no se trataba de fetiches idólatras, sino que eran utensilios utilizados para calcular el tiempo y para predecir el futuro, o sea, la adivinación. ¿Ok? Más fácil, pudiéramos nosotros entender que como Labán le dijo a Jacob, he adivinado. En el verso 27, he adivinado que el Eterno me ha bendecido gracias a ti. O sea, que él sí usaba esos terafines y que no eran tanto de idolatría, sino que eran objetos que se usan para la adivinación. ¿Qué tipo de objetos se usan para la adivinación? Pueden ser los caracoles, pueden ser los frijoles pintados, pueden ser un palo pequeño lleno de parafina con una medallita dentro de la parafina. En fin, hay muchos fetiches que se utilizan para hacer la adivinación y que la persona depende mucho de eso. ¿Dónde podemos encontrar un contexto acerca de esto? En el caso de Amán. Amán también echó suertes. Por eso la palabra Purim o la fiesta de Purim quiere decir suerte, el que echa suertes. ¿Qué fue lo que hizo Amán? Amán tenía la costumbre de que cada principio de mes él echaba sus fetiches que le predecían cómo le iba a ir en ese mes, el futuro para ese mes. ¿Ok? Cuando él echó sus fetiches
los fetiches le pronosticaron de que él iba a ir muy bien, le pronosticaron larga vida, o sea, le mintieron, porque en ese mes Labán murió y en ese mes Labán perdió todo lo que tenía, se quedó muerto y sin nada, ¿ok? Entonces, de ahí sale la palabra Purim, en babilónico, que quiere decir suertes, suertes. Ahora, en el caso de Labán, el suegro de Jacob, él tenía sus fetiches y dependía de ellos porque él consultaba mensualmente también todo lo concerniente al mes que iba a comenzar. En vez de pedir la bendición al Eterno, él se ponía a adivinar cómo le iba a ir en ese mes. Por eso él le dijo a Jacob, por adivinación he sabido que Elohim me ha bendecido por causa tuya. ¿Ok? Entonces, hermanos, el asunto es que esta muchacha Rachel lo despojó de sus terafines, o sea, de los objetos que Labán usaba para adivinar cada mes. Y Jacob engañó al aramí Labán al no decirle que huía. Así pues huyó él y todo lo que le pertenecía, se levantó, cruzó el río y se dirigió hacia el monte Gilad. Se le anunció a Labán al tercer día que Jacob había huido, entonces tomó a sus parientes consigo y lo persiguió a una distancia de 7 días, alcanzándolo en el monte Gilad. Pero Elohim se le había aparecido a Labán en un sueño de noche y le había dicho: guárdate de hablar con Jacob ni bien ni mal, o sea, no me lo vaya a tocar, ni me le vaya a faltar al respeto con palabras soeces. Eso es lo que dice ahí. Cuídese de hablarle a él. ¿Y cómo le habla? Entonces Labán alcanzó a Jacob y Jacob había levantado su tienda en la montaña mientras que Labán se había sentado con sus parientes en el monte Gilad. Y Labán dijo a Jacob: ¿qué has hecho al engañarme y conducir a mis hijas como cautivas de espada? ¿Y por qué te escondiste para huir y me engañaste al no decírmelo? Yo te hubiera despedido con alegría y con cantos, con pandereta y lira. Pero no me dejaste ni siquiera besar a mis hijos ni a mis hijas. Ahora has actuado tontamente procediendo así. Tengo poder en mi mano para hacerte daño, pero el Elohim del padre de ustedes me habló. ¡Ja! ¿Se da cuenta? Siendo él un descendiente de Abraham, o descendiente no, familiar de Abraham, mire la forma como se expresa. Pero el Elohim de ustedes, ¿ah? ¿Cómo la ven? O sea, él se excluye. Todavía ve la bendición que él alcanzó de parte de Elohim por la presencia de Jacob y ni siquiera abrazó la fe de Jacob. Ojo con eso. No abrazó la fe de Jacob, pero sí se benefició del Elohim de Jacob. ¿Cómo la ven? Y eso, hermanos, hoy en día eso pasa. Eso no ha cambiado. Hay mucha gente a nuestro alrededor que son bendecidos, que son sanados, que son beneficiados por la presencia suya al lado de ellos o en medio de ellos. Y ellos saben que están siendo bendecidos por usted, por causa suya, porque usted está ahí al lado. Pero más sin embargo, no abrazan la fe que nosotros tenemos. Se expresan de la misma manera. No, órele usted allá al Señor. Vaya usted, ore al Señor. O viene donde usted a pedirle oración, a pedirle consejo, a pedir una cosa, a pedir una petición. ¿Se da cuenta? O sea, les gustan los beneficios de estar al lado suyo, pero no quieren al beneficiario, que es el Eterno. Bendito sea su nombre. Esa, hermanos, es prácticamente nuestra labor, nuestra vida, bendecir a otros. Nuestra bendición realmente, el Eterno la tiene reservada
en el reino. Porque ¿para qué recibir una bendición grandísima aquí, donde todo va a perecer, donde hay ladrones, donde el orín corrompe, donde hay corrupción? Es mejor la bendición allá, que no se pierde. ¿Estamos, hermanos? Bendito su nombre. Entonces, por eso él dijo, tengo poder en mi mano para hacerles daño, pero el Elohim del Padre de ustedes me habló anoche diciendo, guárdate de hablar con Jacob ni bien ni mal. Y ahora que te has marchado, porque deseaba volver a la casa de tu padre, ¿por qué hurtaste mis terafín? ¿Por qué hurtaste mis terafín? Entonces Jacob respondió y dijo a Labán, porque tuve miedo y me dije que quizás me robarías a tus hijas, que aquel en quien halles tus terafín no viva. Delante de nuestros parientes reconoce lo tuyo de lo que llevo conmigo y tómalo. O sea, si yo a usted le robo alguna cosa, me iría a ver qué es suyo y cójalo. Eso es lo que está diciendo Jacob. Pero Jacob no sabía que Rachel los había hurtado. Entonces Labán entró en la tienda de Jacob y esculcó y no encontró nada. A la tienda de Lea esculcó y no encontró nada. A la tienda de las dos siervas también, pero no halló nada. Y cuando salió de la tienda de Lea, entró a la tienda de Rachel. Pero Rachel había tomado los ídolos y los había puesto en la montura del camello y se había sentado sobre ellos. Y Labán revisó toda la tienda, pero no halló nada. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, que no pueda levantarme en tu presencia, pues tengo la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Astuta está Rachel. Le dijo de esa manera que ella estaba en su periodo para no tener necesidad de levantarse donde estaba, porque donde estaba sentada, ahí estaban los terafín de Labán. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y Jacob replicó y dijo a Labán, ¿cuál es mi falta? ¿Cuál es mi pecado? Para que me hayas perseguido. Cuando palpaste todas mis pertenencias, ¿qué hallaste de cualquiera de los utensilios de tu casa? O sea, alguna cosa suya lo halló. Ponlo aquí delante de mis parientes y de tus parientes y que ellos aclaren entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras no abortaron, ni tampoco comí un carnero de tu rebaño. El animal destrozado no te lo traje, yo lo pagaba. De mi mano lo exigías, hubiera sido hurtado de día o hurtado de noche. De día me consumía el calor y la helada de noche, y mi sueño se ahuyentaba de mis ojos. Estos 20 años míos he permanecido en tu casa, 14 años trabajé para ti, por tus 2 hijas, y 6 años por tu rebaño. Pero tú cambiaste mi paga 10 veces, 10 decenas de veces, si no hubiera sido por el Elohim de mi padre, el Elohim de Abraham y el favor de Isaac, que ha estado conmigo, ahora me hubieras enviado vacío. Pero Elohim vio mi aflicción y el esfuerzo de mis manos y te reprendió anoche. Entonces tenemos 14 y 6, 20 años. Jacob trabajó poco más de 20 años en la casa de Labán. ¿Ok? Baruch Hachén. Y Labán respondió y dijo, las hijas son hijas mías, los hijos son hijos míos, los rebaños son rebaños míos, todo lo que tú ves es mío. Pero en cuanto a mis hijas, ¿qué habría de hacerles hoy? O a sus hijos, que ellas han dado a luz, y ahora ven y hagamos yo y tú un pacto, y que él sea testigo entre yo y tú. Entonces Jacob tomó una piedra, la erigió el monumento, y Jacob dijo a sus hermanos, tomen piedras. Ellos tomaron piedras e hicieron un montículo, y comieron allí sobre el montículo, y Labán llamó su nombre Yegar Saadutá, pero Jacob lo llamó Galed. Labán
llamó su nombre Yegar Saadutá, pero Jacob lo llamó Galed. Y Labán dijo, este montículo es testigo entre yo y tú, por eso llamó su nombre Galed, y también lo llamó Mizpá, porque dijo que el Eterno vigile entre yo y tú cuando nos ausentemos uno del otro. Si afliges a mis hijas y si toman mujeres además de mis hijas, aunque no haya ningún hombre entre nosotros, mira que Elohim es testigo entre tú y yo. Y Labán dijo a Jacob, he aquí este montículo, he aquí este monumento que he arrojado entre yo y tú. Este montículo es testigo y este monumento es testigo de que yo no pasaré contra ti de este montículo, ni tú pasarás contra mí de este montículo, ni de este monumento para mal. Que el Elohim de Abraham, el Elohim de Nahor, juzgue entre nosotros, el Elohim del ancestro de ellos. Pero Jacob juró por el pavor de su padre Isaac. Y Jacob degolló animales en la montaña y llamó a sus parientes para que comieran pan, y comieron pan y durmieron en la montaña. Y Labán madrugó muy de mañana y besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo. Luego Labán regresó a su lugar. Y Jacob prosiguió su camino y le salieron al encuentro Malachim de Yahweh. Y Jacob dijo cuando los vio, este es un campamento de Elohim, y llamó el nombre de ese lugar Mahanaim. Mahanaim. O sea, dos campamentos. Dos campamentos. ¿Qué quiere decir esto de dos campamentos? Primero, para entender esto, tenemos que retroceder a Betel, allá donde tuvo el sueño de las escaleras. Los ángeles que descendían eran los ángeles custodios o los querub. Se llaman querub o querubín. Eran los querubín que iban a acompañar a Jacob durante esos 20 años para estar en casa de Labán. Durante esos 20 años Jacob fue custodiado, guardado, protegido por una legión de ángeles. Ya cuando él iba a salir del territorio de Labán, porque eso es territorial, cuando estaba llegando a la frontera, dice el texto, y le salieron al encuentro ángeles. Y dijo, este es un campamento de Yahweh, y llamó el nombre de ese lugar Mahanaim. La palabra Mahanaim quiere decir dos campamentos. ¿Qué fue lo que vio él? Como iba a haber un cambio de escoltas, los que salieron al encuentro de él eran los que lo iban a recibir para acompañarlo ya en el resto del recorrido a la tierra de Canaán. ¿Ok? Y los que venían con él acamparon ahí, por eso el man llamó el lugar Mahanaim. Y Mahanaim quiere decir campamento, o sea, dos campamentos. ¿Entendemos? Dos campamentos. Entonces, el Eterno, como una forma de consolarlo después de tanta amenaza y tantas situaciones desagradables, porque ya ahora Jacob ya está concentrado es en el encuentro con su hermano Esaú. ¿Ok? Y Esaú venía con malas intenciones. Entonces Jacob está preocupado, tiene mucho ganado, tiene todos esos hijos, 12 hijos, 11 varones y una hembra, porque hasta aquí Benjamín no ha nacido todavía. No ha nacido todavía Benjamín, o sea, el último. Pero ya tiene 10, 11 más la niña, Dina. ¿Ok? Entonces ya él está preocupado por ellos, porque cómo va a ser para el encuentro con Esaú. Entonces el Eterno le permite, le abre los ojos espirituales
para que él vea aquella legión. Estamos hablando de un campamento, son 600.000 ángeles, estaban allí al frente de él, y los otros que venían con él, otros 600.000, o sea, 1.200.000 ángeles. Había un cambio de guardia, porque en aquel tiempo, en esa época, el hombre más custodiado, más guardado, más cuidado era Jacob. ¿Por qué? Porque allí van Jacob con las 12 tribus. Allí están casi las 12 tribus completas, hermanos. O sea, es el gran comienzo de uno de los pueblos, o el pueblo más poderoso que se ha levantado en el planeta Tierra, que es el pueblo hebreo. ¿Ok? No es Genghis Khan, no es los acorazados alemanes, no es el ejército de los Estados Unidos, el ejército más poderoso que hay. La nación más poderosa que ha pisado el planeta Tierra, más custodiado, más guardado y que ha prevalecido a través de la historia sobre otros imperios, es el pueblo hebreo, del cual nosotros ahora formamos parte, hermanos. Amén. Baruch Hashem. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces vamos a terminar acá con esta palabra de Mahanaim, 2 campamentos. Increíble, 2 campamentos. Y que el Eterno le haya permitido ver con sus ojos lo que había allí realmente. Jacob no estaba solo. 1.200.000 ángeles. A ver quién se mete con ellos. Cuidando a todas aquellas personas que no eran muchos. Jacob, las 4 mujeres, los 11 hijos y una niña, y más los siervos. No era mucha gente. Por eso dijo el profeta allá en la cueva, en la montaña, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Y yo repito esas palabras para ustedes en esta noche. Más son los que están con ustedes, con nosotros, que los que están con ellos. Amén. Baruch Hashem Leolam Baed. Bendito sea su nombre por siempre. Amén. Amén. Ok, hermanos. Vamos a, en esta hora, a hacer el cierre. Vamos a pedirle, como siempre, al hermano Michael para que prepare el sonido del shofar. Esta noche no tenemos al hermano, la familia Rodríguez, hermano Daguito y la familia. Entonces vamos a pedirle a la hermana Grace, es tan amable, para que prepare el Shema. Hermana Grace, ¿estás por ahí? Amén, sí. Bueno, hermana Grace.